queridos amigos, vamos a ver el programa que hemos preparado para ustedes. Hace 200 años, el 28 de noviembre de 1821, un grupo de los morochucos, legendarios jinetes ayacuchanos, comandados por un aguerrido arriero, Basilio Auqui, y armados solo con látigos y huaracas, se enfrentaron a la supuestamente invencible unidad militar del rey de España, denominada la Caballería Fernandina. 400 jinetes con espadas y armas de fuego, enfrentados a un grupo de jinetes ayacuchanos solamente armados, como digo, con látigos y huaracas. Ellos solo tenían su coraje patriota, sus extraordinarios caballos mestizos y aquí viene el punto, una ayuda que vino de los mundos intraterrenos andinos, los apus. Esta noche trataremos el tema los espíritus andinos, los morochucos y la gesta heroica de Basilio Auqui. Bien, queridos amigos, esta noche estamos tratando a propósito del Bicentenario Nacional un capítulo de la historia peruana que no es muy conocido, ¿no? La gesta de Basilio Auqui. Él era un agricultor, era un arriero, era una persona que tenía sus chacritas, su ganadería, y de repente cuando vino el llamado para luchar por la independencia del Perú, él no dudó ni un instante, entró él, sus hijos, su esposa, todos ellos, y empezaron a formar, porque formaba parte de un grupo de jinetes ayacuchanos legendarios, llamados los morochucos, ¿no es cierto?, de Ayacucho. Y ellos se armaron un ejército como podían, no tenían armas, estaba toda la adversidad contra ellos, no había cómo apertrecharse, ¿no es cierto?, de las armas de fuego y todo lo demás, pero sin embargo empezaron a luchar, ¿no?, formando grupos armados para poder enfrentarse al rey de España, ¿no? Y a las huestes del rey de España, a este virreinato pues que estaba languideciendo, ¿no? Es ahí que hubo un capítulo muy interesante el 28 de noviembre de 1821, cuando fueron enviados las mejores huestes militares de España, la llamada Caballería Fernandina, 400 jinetes armados, ¿no?, con espadas, armas de fuego. Y lo que pasó durante la batalla fue absolutamente increíble, porque a todo apunta que hubo no solamente la valentía propia del hombre andino, del hombre ayacuchano, del hombre que luchaba por la libertad del Perú, sino además que parece que vino ayuda de otro sitio también, de los apus. Esta noche vamos a desarrollar ese tema, vamos a tener en nuestra cabina a investigadores que han tratado este tema, lo han ahondado a fondo, y es muy probable que también tengamos a uno de los descendientes de don Basilio Auqui, un héroe peruano, ayacuchano, que curiosamente no se le escucha mucho, y la gesta que él vivió, no sé por qué, amigos, se parecen mucho. No digo que es lo mismo, ¿no? Pero cuando uno se entera y lee la guerra, la aventura, la lucha de Basilio Auqui, se parece, ¿recuerdan la película de Mel Gibson, Corazón Valiente? Hay muchas cosas que se parecen, ¿no? Incluso con el final terrible que él tuvo, ¿no? El final terrible que él tuvo Basilio Auqui, cuando al final luchó, se enfrentó, derrotó a gran parte de las huestes españolas, pero al final fue capturado, y lo que le pasó después fue terrible, ¿no? A él, a su esposa y a sus hijos. Pero eso vamos a hablar más adelante, y vamos a hablar sobre todo del enfoque, vamos a decir, paranormal de este capítulo de la historia peruana, que es apasionante. Así, muy bien, esta noche el tema que nos ocupa es un tema muy, muy interesante, ¿no? Yo siempre he pensado de que que a veces la historia la cuentan y la describen los ganadores, y a veces hay aspectos de la guerra o de la historia que no se recuerdan por diferentes motivos, ¿no? A veces digamos, no han sido definitivamente bien investigados estos capítulos, o otros a veces por intereses también, ¿cómo no? Este capítulo de la gesta de Basilio Auqui me llamó muchísimo la atención, porque esto partió a propósito de un gran amigo, Yuri Rojas, que esta noche también lo va a tener en nuestro programa,
porque él viajó circunstancialmente a Ayacucho y se enteró justamente de la historia de Basilio Auqui y cómo él se había enfrentado con un puñado, ¿no es cierto?, de jinetes de Morochuco, o sea, de jinetes, los llamados los Morochucos, a un enemigo pues que lo superaba en creces, tanto en armamento como en número, y logró derrotarlo. Bueno, hasta ahí ya es un capítulo más de la historia, ¿no es cierto?, de nuestro querido Perú, la gesta de la emancipación. Pero cuando uno se entera de los detalles y se entera de que hubo cosas extrañas, cosas misteriosas, ¿no?, que hacen que sean definitivamente digno de destacar y digno de contar esta noche. Por eso que nos animamos a contar estos relatos, ¿no? Sobre todo porque en gran parte de la sierra, y eso lo sabe mucha gente que me está escuchando, que son justamente de la Sierra Sur o de la Sierra Central, ¿no es cierto? Esto que se ha dado en llamar la cosmovisión andina, o sea, la forma de ver que tiene el hombre del Ande, en el cual incorpora cosas que para el mundo occidental pues no tiene valor o no existe, ¿no? Como decir que todo tiene alma, todo tiene un espíritu, todo vive, ¿no? Entonces, por eso que esta noche hemos querido hablar de este tema, porque al parecer recibieron ayuda hace 200 años de los apus, de los espíritus de los cerros, de las montañas sagradas, para poder llegar a la victoria. Bien, queridos amigos, vamos a entrar en materia. Muy bien. Hace 200 años, el 28 de noviembre de 1821, un grupo de los Morochucos, legendarios jinetes ayacuchanos, comandados por un aguerrido arriero, Basilio Auqui, y armados solo con látigos y guaracas, se enfrentaron a la supuestamente invencible unidad militar del rey de España, denominada la Caballería Fernandina. 400 jinetes con espadas y armas de fuego. Ellos solo tenían su coraje patriota, digo los morochucos, sus extraordinarios caballos mestizos y una ayuda que vino, quizás, de los mundos intraterrenos, andinos, los apus, los espíritus andinos, los morochucos y la gesta heroica de Basilio Auqui es lo que esta noche vamos a tratar. Y estamos en línea hasta Ayacucho, ¿no es cierto?, con Daniel Tenorio de la Cruz, presidente de la Asociación Cultural Descendientes de los Legendarios Morochucos. Muy bien, don Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Anthony. Un gusto saludarle también a todos los radioyentes de esta prestigiosa radio Programa del Perú. Ok, don Daniel, ¿usted está ahorita en Huamanga, Ayacucho? Sí, efectivamente, estoy en Huamanga, en Ayacucho. Muy bien. Bueno, don Daniel, en realidad la conexión con don Daniel Tenorio nos hizo un gran amigo común, Yuri Rojas, con el cual vamos a conversar un poco más adelante. Pero francamente, don Daniel, cuando mi amigo Yuri Rojas me contó acerca de la historia de Basilio Auqui, yo literalmente la desconocía. Y yo creo que ahora que estábamos pues ya en este año del Bicentenario, que ya está culminando, ¿no es cierto?, el año del Bicentenario, sería bueno recordar esta gesta de la emancipación, ¿no es cierto?, por un héroe prácticamente anónimo, que no es conocido mucho, Basilio Auqui, pero sobre todo estos tintes, vamos a decir, fantásticos o paranormales que ocurrieron en la victoria final que tuvo él hace 200 años, el 28 de noviembre de 1821. Cuéntenos, en primer lugar, ¿qué son los morochucos? ¿Y quién es Basilio Auqui, don Daniel? Los morochucos son descendientes sobre todo de los españoles que que pelearon entre los españoles con Cristóbal Vaca de Castro y Diego de Almagro Hermoso en Huamanga, llamado Chupas. Es una batalla de Chupas. Y pues bueno, el que ha perdido fue de su grupo, del Diego de Almagro, que cruza el cerro que se llama Tojtojasa o Cuyojasa, y llega pues a Pampacangallo, que hoy en día se llama Los Morochucos. Claro. Allí se quedaron los españoles porque el rey de España decretó como personas apátridas, o personas que no tienen patria. Pero no podían salir de ese lugar y se quedaron en ese lugar. Es así de que estos señores, como que por factores del tiempo o toda la parte de la fisonomía se les cascaraba por el tiempo, razón por ello empezaron a tejer chullos de bovino negro o bovino blanco. De eso se llama morochuco.
Ya. Ah, por de ahí viene el nombre, Morochuco. Así es, que posteriormente, por orden de rey de España, decretaron de que ningún hijo de los morochucos debe ser educado. ¿Por qué? Porque consideraron como eminentes enemigos. Razón por ello, pues ha sido un poco rezagado, desconocido la historia real de los morochucos. Ahora, ellos se convirtieron también en jinetes porque también hubo un mestizaje del caballo traído de España y que generó un caballo pues muy especial, ¿no? Resistente a las alturas y todo eso, ¿no? Sí, efectivamente tenemos hermosos caballos de pura sangre de los morochucos, donde que los cascos de los caballos son muy fuertes y no necesitan herrajes. Son caballos medianos, no son tan altos, no son tan grandes. Son muy resistentes, que tranquilamente puedes viajar 100, 200 kilómetros. Ahora, los morochucos también son conocidos porque a lo largo de la historia del Perú han tenido pues páginas gloriosas, no tanto en el tema de la emancipación del yugo de España durante al finalizar ya en plena época emancipatoria, sino también durante la guerra del Pacífico, ¿no? Pero quisiéramos concretarnos un poco a lo que sucedió el 28 de noviembre de 1821, ¿cómo se llegó? Y ahí apareció la figura de don Basilio Auqui. ¿Quién era Basilio Auqui, don Daniel? Bueno, Basilio Auqui era un personaje que nació en el actual distrito de los Morochucos, pertenece exactamente a la provincia de Cangallo, se llama Incarjay. En ese lugar nació Basilio Auqui, que posteriormente ya vio todo lo que había, tanta injusticia que que han implantado aquel tiempo. Inclusive los jóvenes han sido llevados a las minas mineras, las jóvenes mujeres han sido violadas, entre otras injusticias. Razón por ello, este señor empieza a juntar a varios morochucos del lugar, empieza a preparar en un lugar que se llama Yanamarca Pampa, que nosotros consideramos como cuartel general de Basilio Auqui, donde que posteriormente el expresidente de la República, Manuel Prado Ugarteche, aterriza con una avioneta, conducido por un ayacuchano que se llama Alfredo Mendívil Duarte, hermano de Carlos Mendívil Duarte, que ha sido también diputado nacional en los años que estaba de presidente Manuel Prado Ugarteche. Sí, bueno, el caso es que como quiera que no había justicia, de razón por ello todos los morochucos se juntan un día, 14 de octubre de 1814, perdón, 17 de octubre de 1814, se juntan en la provincia de Cangallo, donde hacen la primera jura de la independencia, sacando sus propias sangres de sus venas, y con eso estampan su firma y su huella, el compromiso de luchar contra la corona española. Y eso fue antes del 28 de julio de 1821, pues, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, exactamente el 7 de octubre de 1814. Imagínese, claro. 7 años antes. Los morochucos luchan en diferentes batallas, en batallas de Huanta, de Antungana, de Segelambras, y en diferentes batallas, en Yanamarca Pampa, y luego posteriormente hacen una estrategia, como se dice, un trato con seres extraños de los cerros, los apos, para poder ofrecerle un compromiso de lucha a los enemigos españoles. Claro, pero antes de eso me gustaría que usted ponga un poco en contexto la diferencia que había en la potencia militar, digo yo, entre este grupo de morochucos, jinetes legendarios. Son el equivalente a los vaqueros de Estados Unidos. Muchos dicen que acá están los morochucos, ¿no? Por la habilidad que tienen para montar caballo, por la fiereza, por la valentía que tienen. Pero además que se enfrentaban a un enemigo que eran las huestes reales de España, que los superaba en número, en pertrechos, en armas de fuego y todo. Y ocurrió algo muy interesante, lo que usted cuenta, que es que ellos piden ayuda a los espíritus de las montañas sagradas. Y es ahí donde me quisiera quedar. Don Daniel, quiero que me acompañe usted al próximo bloque para que comente este aspecto que la verdad que puede ser anecdótico o pintoresco, pero que forma parte de la cosmovisión andina, forma parte también de la historia del Perú. Así que, don Daniel, acompáñame para que nos cuente cómo fue este increíble enfrentamiento entre los morochucos contra el ejército español, ocurrido hace 200 años, y el papel que tuvieron
los espíritus de los apus. Y con todo esto regresamos en el próximo bloque, ya regresamos a La Voz del Perú. Qué duda cabe que en las páginas de la historia del Perú a veces hay momentos que se han vuelto de una manera que no han sido reconocidos o que han sido olvidados, ¿no es cierto? Y yo creo que uno de ellos es ¿no? La gesta heroica de Basilio Auqui y lo que él hizo en ese enfrentamiento en los Morochucos, ¿no es cierto? Y esta noche estamos justamente recordando eso, ¿no es cierto? Lo que ocurrió esta batalla el 28 de noviembre de 1821, ¿no? Cuando se enfrentaron al ejército español, ¿no? Y ellos habían declarado ya la independencia en el 2014, o sea, casi 6 o 7 años antes de San Martín. Pero lo que sucedió durante la batalla fue muy interesante, porque yo me gustaría, estamos con don Daniel Tenorio de la Cruz, presidente de la Asociación Cultural Descendiente de los Legendarios Morochucos, que nos que me gustaría que nos comente, don Daniel, las dificultades que había de los morochucos y la superioridad que había por parte del ejército español antes del enfrentamiento, don Daniel. A ver, vamos a ver, si tenemos ahí, parece que hay una cuestión técnica, vamos a ver. Donde que sí, los morochucos, aquel tiempo, pierden la batalla, pero que los españoles tomaron pues como cuartel a Yanamarca Pampa. Y esa misma noche tenían que liberar a los niños que estaban guardados ahí en una cueva donde queda el cuartel de Basilio Auqui en Yanamarca Pampa. Entonces no podían cómo liberar. Entonces es así de que hacen una estrategia de amarrar en su cabeza a las ovejas, a las cabras, y de las 4 partes cardinales la hacen aparecer como que hubieran cantidad de morochucos a las 3 de la mañana. Y eran ovejas disfrazadas. Ovejas disfrazadas, sí. Y las personas reventaban, pues hay un látigo que se llama choje, y eso lo reventaban, y es así de que lo sacan pues a todos los españoles, ¿no? Creían que eran, al maniobrar los látigos y hacerlos chasquear, creían que los españoles que eran disparos. Efectivamente, pensaban que los morochucos estaban yendo con balas, estaban disparando, ¿no? Claro. Entonces se retiran ellos, pero que hacen un compromiso en este caso, ellos hacen un trato con los apos guamanes y luego hacen una revancha de batalla a los españoles que estaban ahí, el intendente de Huamanga, un tal Carratalá, general sanguinario. Un general sanguinario, sí, es de recordar la historia porque es un general sanguinario español. ¿Cómo es ese compromiso que hacen con los espíritus de las montañas sagradas, don Daniel? Los morochucos, desde los ancestros, tienen bastante credibilidad, sobre todo en los apos guamanes. Hasta la actualidad se hace el pagapo a los cerros para diferentes casos, para todo tipo de trabajo, para la siembra, para todo tipo de trabajo, hasta la actualidad. Y es más, actualmente tiene un bisnieto que se llama Edwin Auqui Tenorio, quien aún todavía cultiva costumbre de sobre todo el pagapo a los sapos, de lo que es el curanderismo, o el valor de las hierbas, de las plantas, y sobre todo el trato con los sapos guamanes, con los espíritus de los cerros, ¿no? Entonces en ese momento, estas tropas de morochucos, que tengo entendido que incluso estaba integrado pues por su esposa también, por sus hijos, de don Basilio Auqui, deciden encomendarse, como quien dice, a estos espíritus de los apuguamanes, o sea, los espíritus de las montañas, para que los ayuden en el enfrentamiento con un ejército pues, que los superaba en número, don Daniel. Sí, efectivamente, hacen un trato como que el ejército invisible de los apos guamanes los apoyara, los acompañara en ese momento. Es así de que el día siguiente, en el momento ya de la batalla, cuando que ya habían hecho el trato, en un lugar determinado que se llama Valenzuela Pampa, y en el camino, era el único camino que cruzaba, en ese camino lo preparan un pantano artificial. Como que era un señor de 75 años,
analfabeto, Basilio pero Auque. que era muy inteligente. Y este señor lo hace preparar esto, pero que antes de llegar a ese lugar, Sí. más o menos aproximadamente 1 kilómetro antes del lugar, en Sí. una puna inhóspita, lo disfrazan a las llamas con chullos, con chalinas, con sombreros Ya. y con ponchos o con atuendo morochuco. Ajá. ¿Para qué? Para confundirlos al enemigo. Entonces, Disfrazaron a las llamas de Morochuco para aumentar el número y creían que eran más el ejército, ¿no? Efectivamente, Y también efectivamente. esa estratagema de convertir gran parte de la Pampa en un pantano, ¿no? Lo convirtieron en un Así es. pantano. No, bueno, ¿y De qué un pasó? pantano solamente por el medio dejó como un camino para que solamente el Basilio Auque podía cruzar con su caballo por el pantano, no Claro. por el medio del pantano. Ok. Es así de que Basilio Auque alcanza, ya lo avisan del otro cerro, de que efectivamente los enemigos ya estaban en camino. Entonces Basilio Auque da alcance al enemigo más o menos a 1 kilómetro 200 y luego lo ofiende con sus guaracas. Y el general o el responsable de este caso del Fernandino Sí. le dice que le agarran a ese indio, ¿no? Agárranle a ese indio. Entonces es así que un batallón del ejército fernandino lo persigue para agarrarlo a Basilio Auque. Ya. Y Basilio Auque se escapa montado en su caballo, Ya. cruza el pantano, Ajá. inclusive cruza las llamas que están ahí por más o menos a una cierta distancia, y cruza el pantano, y es ahí donde que todos los batallón que perseguía a Basilio Auque cae después al pantano, Al pantano, ¿no? o sea, fueron persiguiéndolo a Basilio Auque, que él estaba solitario en su caballo, pero en realidad era un truco, era una estratagema para que toda la división lo persiguiera y entrara en el pantano, don Daniel. Efectivamente, ahí caían los caballos, ahí caían todos los soldados, y los que venían atrás Sí. también venían ya preparados, ¿no? Los que no lo perseguían, pero venían atrás otros batallones, porque eran total 400 fernandinos. Entonces 400. estamos hablando aproximadamente, estamos hablando más o menos un batallón de 100 que haya perseguido, pero los demás venían atrás. Claro. Entonces, que las llamas estaban dispersas, amarrados entre los hechos disimuladamente, Ya. con sus sombreros, con sus chullos, con sus chalinas, pero a los costados de las llamas había pues otros señores que les reventaban el choje, ¿no? Que el látigo que suena como bala. Claro. Entonces, ahí se dieron cuenta de que efectivamente que eran a los morochucos que le estaban disparando. Ya. Entonces ya disparan esos indios, ¿no? Y empiezan a disparar. El objetivo era hacerlo terminar las municiones de los enemigos en ese lugar. Ya. Es así de que le disparan a las llamas, a las pobres llamas, algunos mueren, pero aún así levantan su cabeza, siguen disparando, y le siguen levantando la cabeza, siguen disparando, y así sucesivamente al final ya se dan cuenta de que no eran los indios morochucos, sino que eran pues las llamas, ¿no? Ya. Sí. Posteriormente ya los morochucos o a los demás que están en el pantano están jalando ya con los lazos, que ya están rematando con cocobolos, con guaracas, entre varones y mujeres que salieron detrás de los cerros. Y luego llegan los demás españoles, a todos ahí empiezan a rematarlos a lazos, a la carrera, enlazando a la carrera a caballo, al trote del caballo, enlazando, jalando. Wow. Entonces ya no lo dejaban ni tirarla ni con espada ni con armas, ¿no? Claro. Entonces, aquí bastante tiene que ver, como se llama, los apos guamanes, donde que realmente pues era algo increíble que los morochucos que no tienen armas. De ofensa, solamente tenían guaracas y chicotes, pues o el cocobolo, que es simplemente una tipo soga que en la punta lleva pues plomo, y lazo. Eso era la única arma que tenían los morochucos, no tenían otro tipo de armas. Y entonces en el enfrentamiento este grupo reducido de morochucos logró derrotar a estas tropas de élite del rey de España. ¿Cuántos jinetes españoles con sus caballos quedaron sumergidos en el pantano y murieron ahí, don Daniel? De los 400 fernandinos solamente se escapó uno. De acuerdo a la historia, solamente escapó uno entre los sitios de la Puna, donde que al día siguiente ya llega al intendente Huamanga, donde que avisa pues al general Carratalá, y el general Carratalá inmediatamente
montan un operativo para matar a todos los morochucos. Es así de que de Carratalá posteriormente, después de días, va hacia los morochucos y mata todo lo que encontraba, hasta los niños lo mataba, donde que decía a los niños, estos son nuestros futuros enemigos. La represalia. Hacía matar a todos los niños. Y se instala en una iglesia que se llama Iglesia Potica, actualmente en la comunidad Potica, cerca a la provincia de Cangallo. Posteriormente, un día 17 de diciembre de 1821, pues bajan a Cangallo y lo queman Cangallo, no todo Cangallo, arrasa. Wow. Ya. Bueno, era la represalia, pues, porque los morochucos lograron derrotar a esta unidad invencible, pues, del rey de España, ¿no? Sí, efectivamente. Pero creo que al final hubo un final un poco trágico con Basilio Auqui y su familia, ¿no? Fueron perseguidos y creo que al final, después de mucho tiempo, lograron atraparlo, ¿no? Han colocado un letrero en un lugar que se llama Achcacruz Jaza, donde que uno de sus enemigos, o de Basilio Auqui, lo ve por casualidad en un trabajo en una puna que se llama Cabrajata o Erapata en Chiara, en distrito de Chiara, donde que inmediatamente en horas de la noche este señor va a avisarle a Carratalá, y Carratalá inmediatamente lo manda a todas sus tropas montados en caballos, y él hace un cerco en ese lugar. Y Basilio Auqui se da cuenta de que ya estaban siendo cercados, entonces inmediatamente se monta a su caballito, se escapa entre la puna donde que él estaba en un cuartel que se llama Tucumachay. Ese cuartel entra, es una cueva una cueva inhóspita, sobre 4.800 metros sobre el nivel del mar. Pero era su refugio secreto. Donde que alberga aproximadamente 50 caballos. Y es ahí donde que ya estaba cerca, pero como que el orden era de que el Basilio que tenían que capturar vivo para mostrarle a la opinión pública de Huamanga y hacerlo caminar amarrados con espinas, con piedras y con un letrero donde dice: así mueren los enemigos de la corona, enemigos contra la corona española, ¿no? Y así es así donde que lo disparan al caballo y el caballito pues cae muerto. Basilio Auqui le abraza a su caballo, le dice: levántate caballito. El caballito no podía levantar, entonces empieza don a correr. Daniel, si me permite, de la cuna. Disculpe que le interrumpa, don Daniel, disculpe que le interrumpa, tenemos que hacer la pausa para entrar al próximo bloque, y me gustaría que en este próximo bloque culmine al final esta extraordinaria aventura, esta epopeya de Basilio Auqui, cómo terminó. ¿No es cierto? Por la liberación, por la libertad del Perú. Por eso siempre hay que, esa herencia que tenemos después, 200 años después, es lo más importante, ¿no? Sentirnos libres, ¿no? Y la libertad del Perú que tenemos que preservar a toda costa. Ya regresamos aquí, no estamos solos, a través de Voz de todo el Perú. Bien, queridos amigos, estamos hablando acerca de el siguiente tema: los espíritus andinos, los morochucos y la gesta heroica de Basilio Auqui. Un personaje que quizás no ha sido debidamente relevado en la historia del Perú, sobre todo en estos 200 años que se conmemora el bicentenario de la independencia peruana, en el cual la gesta de Auqui pues, fue muy de destacar. Nos quedamos justamente conversando con don Daniel Tenorio acerca cómo, con habilidad, con astucia y también, como no, pidiendo los favores de los espíritus de los andinos, los guamanes, como llaman en la zona de Ayacucho, pudo derrotar a todo un ejército de 400 jinetes que fueron detrás de él. Pero esto con una estratagema muy interesante, disfrazando carneros, disfrazando llamas, haciéndolos ir hacia un pantano artificial creado por ellos, y que al final todos se murieron con caballo y todo, ¿no? Pero esto ocasionó pues las represalias y la ira virreinal, ¿no? Entonces empezó una persecución contra Basilio Auqui y también contra su familia, porque él había involucrado en esta gesta a su esposa y a sus hijos. Bueno, y don Daniel, ¿y qué es lo que pasó? Empezaron a perseguirlo a Basilio Auqui, y él estaba refugiado en una cueva a más de 5.000 metros de altitud, un lugar pues inaccesible, pero al final, ¿qué es lo que pasó, don Daniel? Lo capturan en la altura de Tucumachay,
y posteriormente lo trasladan pues a Huamanga. En Huamanga lo hacen caminar con su letrero, ¿no? Toda la plaza principal, y luego en actual prefectura le hacen un decreto y lo llevan a la puerta de la iglesia de Santa Teresa, donde que ahí ya estaba ya su esposa, sus hijos, sus nietos en una fila donde que los soldados españoles estaban apuntando. Pero uno de sus hijos, el último hijo más conocido como Jaspajala, se había quedado en los Morochucos, el único hijo vivo. Entonces es allí donde que lo matan pues a toda su familia en la puerta de la iglesia de Santa Teresa. ¿A qué? ¿A la esposa, a los hijos, a los nietos, a todos? Sí, a todos. Y al final lo cortan su cabeza ahí a Basilio Auqui y llevan como trofeo para demostrarle al rey La Serna. Pero antes de morir, creo que él también lanzó, bueno, según se cuenta la historia, dijo unas últimas palabras, pues, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Jatareche, que la payasta, ¿no? Ha gritado de que el pueblo, todo el pueblo se levante, ¿no? Contra esta corona española. Ha gritado que país que no tajama guañochichicho, le decía en quechua, pero en castellano decía, no lo maten a mi familia porque ellos no tienen la culpa, ¿no? Pero bueno, entre otras palabras, ¿no? Lamentablemente, pues, ese fue el destino de Basilio Auqui y su familia. Pero eso fue este sacrificio heroico de Basilio Auqui y de todo el ejército que él formó de Morochucos, y al fin, un trágico final que tuvo, de una manera derivó en que se intensificaran la actividad del ejército, de la expedición libertadora, y que terminó en la gesta de Junín y Ayacucho, don Daniel. Efectivamente, posteriormente el último hijo quedó a mando de todos los Morochucos en Yanamarca Pampa, que posteriormente, como que tenían ya conocimiento el presidente aquel entonces, Simón Bolívar, manda un documento a fin de que pueda participar los Morochucos, que tienen que buscar a todos los Morochucos para que participen en la batalla de Ayacucho, comandado por Antonio José de Sucre. Y es así de que ellos, más que cualquier ejército patriota, ellos estaban más dolidos, decididos a matar a Carratalá y también a Rey La Serna. Es así de que el general Sucre designa al general Miller, quien estaba a mando de toda la caballería de Argentina, de Colombia, entre otros, de los peruanos, entre otros, y ahí estaban los Morochucos. Y los Morochucos, como centauros, en contados minutos, en par de minutos, lo toman toda la altura del Cerro Condorcunca y aparecen en la retaguardia del ejército realista. Y es así, con guaracas lo tumban pues al Rey La Serna y lo capturan al Rey La Serna por la retaguardia. Muy bien. Ha sido muy predominante para la captura de la batalla, en la batalla de Ayacucho, el caso de los Morochucos, Anthony. Claro, sí, pues en realidad fue un factor decisivo en la victoria final, necesito que selló la independencia del Perú y de las Américas, con la batalla de Ayacucho, la participación de los Morochucos, y sobre todo pues recordar la gesta pues de este héroe olvidado, ¿no? Don Basilio Auqui. Recién hace meses atrás en el Congreso de la República aprobaron ese, como se llama, el reconocimiento bajo un decreto de ley sobre la batalla de Sexchapampa, como también la participación del héroe Pablo Basilio Auqui Huaytaya. Ya hoy en día ya cuenta con el reconocimiento del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Muy bien. Bueno, don Daniel, ha sido un gusto, un placer haber hecho haber glosado estas páginas casi olvidadas, ¿no es cierto? De ahora que estamos celebrando el bicentenario, estamos cerrando el bicentenario de la gesta heroica de don Basilio Auqui Huaytaya, y cómo mucho de ese valor y ese empuje para llegar a la victoria se alimentó de la cosmovisión andina, de la confianza que le transmitió el haber pedido a los espíritus tutelares, a los guamanis, a los apus, a las montañas sagradas de los Andes. Don Daniel, muchísimas gracias por haber estado en mi programa. Quiero poner en conocimiento por del bicentenario. Nosotros, a través de la Asociación Cultural Descendiente del Legendario Morochucos, estamos proyectando hacer una filmación cinematográfica a la altura de los cines del mundo sobre la batalla de Ayacucho y la batalla de Sexchapampa, protagonizado por los Morochucos, que es de interés nacional e internacional, y de esa forma poner en el conocimiento de las futuras generaciones, tanto del Perú como también del extranjero. Estamos en ese camino y justamente allí vamos a demostrar justamente cómo o de qué manera los apos guamanes ha intervenido en este caso. Inclusive ha habido brujos, entre otros, o sea que entre otros
seres que realmente indecibles, ¿no? Claro que sí. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Estuvo con nosotros Daniel Tenorio de la Cruz, presidente de la Asociación Cultural descendiente de los legendarios morochucos. Y justamente él hablando de que está forjándose un proyecto audiovisual, una serie, una película sobre esta gesta, que sería muy, muy interesante, porque yo le veo muy parecido en muchos casos a la famosa historia de Wallace, ¿no es cierto? El héroe de la película Corazón Valiente, ¿no? Bueno, a veces la historia se repite cíclicamente. Y justamente sobre la persona que está iniciando este proyecto audiovisual, esta película, estamos con Yuri Rojas, ¿no es cierto? Él es un productor audiovisual y que justamente viajó a la zona y conoció de mano de uno de los descendientes de Basilio Auqui esta historia. Hola Yuri, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Anthony, ¿qué tal? Qué gusto. Igual manera, Yuri, bueno, aquí pues justamente conversando con Daniel Tenorio acerca de esa historia impresionante, ¿no? De Basilio Auqui y todo lo que pasó alrededor de él y de cómo también influyó estos factores a veces místicos de los apus, Yuri. Sí, muy interesante. Mira, yo conozco a Daniel hace ya más de 5 años y él me obsequió un libro que inicialmente yo no lo leí, que es La Verdad sobre los legendarios morochucos en la independencia de Perú y América. Y fue un reencuentro ya antes de la pandemia, porque eso debió comenzar, pues obviamente si no hubiera habido esta pandemia ya se estaría produciendo. Claro. Y me entregó nuevamente el libro, pero esta vez yo lo leí hasta que llegué a la página 68 y quedé con la boca abierta porque lo que se describía ahí era una serie de seres místicos que, bueno, ya con las investigaciones que sabemos nosotros, que viene desde la época del Inca Yoque y Panqui, pasa por todo el tema colonial, pasa por... hay sirenas, hay intraterrenos, hay cabezas de brujas que vuelan, una serie de cosas. Yo me quedé anonadado, porque el libro es enteramente histórico, pero que metían el tema místico porque hacían un llamado. Entonces yo no entendía cómo era eso, así que cuando Daniel me dice, vamos a hacer el teaser, te vienes acá para diciembre, yo encantado, hermano, vamos para ver cómo es. Y llegamos pues a la casa de Edwin Auqui Tenorio. Es el bisnieto, ¿no? El bisnieto de Basilio Auqui. El bisnieto de Pablo Basilio Auqui Huaytaya, el héroe que estaba mencionando Daniel. Y cuando yo pues es un museo lo que hay ahí en Yanamarcapampa, y me quedé anonadado porque lo primero que vi fue 12 cráneos alargados, ya tú sabes, con toda esa mística. Claro, de los 12 cráneos alargados, ¿no? Los cráneos alargados tipo Nazca, ¿no? Probablemente cultura Wari, ¿no? Que habían hecho este alargamiento ritual de los cráneos, ¿no? Así es. Entonces... primero, y una serie de cosas, yo dije, ¿este pata qué cosa es? Este es un brujo, un chamán, ¿no? Entonces comencé tú sabes que tengo un programa, hice una entrevista, y ahí pues me descubrió todo, y yo me quedé, y como teníamos al otro día que ir a ese lugar que se llama Sexapampa, fui in situ, todavía hay restos de esa trampa de pantano que será pues de unos 100 por 100 metros, un cuadrado de 100 por 100, yo me quedé con la boca y comencé a investigar más, y descubrí que este batallón fernandino tenía 4 escuadras, que era como el SEAL de Estados Unidos ahora, de España. Eran los que tenían arcabuz, las mejores armas. Eran tropas de élite, digamos. Tropas de élite. Del rey de España, claro. Entonces yo dije, aguanta. Son 4 escuadras. ¿Cómo? Un momentito. 4 escuadras de 100 son 400. Y a todos los mataron en un mismo sitio. No, acá hay algo raro. Dije, no, acá no puede ser. Si me permite, Yuri, vamos a hacer en este momento la pausa. Regresamos contigo en el próximo bloque. Y para que nos cuentes también todo lo que viste ahí en in situ, ¿no? Donde ocurrieron los hechos históricos. Y de paso, queridos amigos, recordarles que en el próximo bloque también vamos a cambiar también de tema radicalmente, en el que vamos a recibir lo que hemos dado en llamar Mi Historia de Navidad. Para que ustedes nos llamen, me puedan contar sus historias de Navidad, no necesariamente con el tema de misterio, pueden ser sus propias anécdotas navideñas, y de esa manera vamos generando el espíritu que tanto se necesita en esta época pre-navideña. Así que ya regresamos aquí y No Estamos Solos, tu programa No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Cuando uno analiza los hechos históricos, a veces se habla de batallas, la biografía de los grandes héroes, de los próceres, ¿no es cierto?
y la serie de detalles políticos, del contexto histórico, ¿no? Pero a veces hay detalles en los cuales se pasan por encima y que tienen un papel relevante, como es el papel, por ejemplo, de lo místico del hombre andino en su lucha contra el invasor, en este caso, que era pues los españoles, ¿no es cierto? Y estamos con Yuri Rojas, él es productor audiovisual, él ha viajado justamente allá a Ayacucho para un poco iniciar este proyecto de un proyecto audiovisual, ¿no es cierto?, sobre la vida de Basilio Auqui, ¿no? Y tú encontraste, Yuri, estamos con Yuri, detalles interesantes, ¿no? En los libros se hablaba de seres mágicos. El descendiente del héroe Basilio Auqui es una persona que tiene un gran conocimiento de estas artes mágicas, así por el estilo, Yuri. Así es. Tuve el placer de entrevistar al bisnieto del mismo Basilio Auqui, el señor Edwin Auqui, y yo le preguntaba a qué se dedicaba, y él me dice: yo hago curas, limpias, y una serie de cosas que yo lo consideraba pues el tema místico, y me enseñó pues una colección de artefactos, aparte de los cráneos alargados, las cruces, todo lo que significaría actualmente hacer una misa negra lo tenía. Entonces, bueno, misa negra un poco interpretado en el sentido occidental. En el sentido occidental, ¿no? Pero para la Convención Andina, digamos que haya ciertos objetos, simplemente una visión que se diría pues panteísta, ¿no? O sea, todo tiene vida, las rocas tienen vida, los cactus tienen vida y así por el estilo, ¿no? Y casualmente medio escéptico fue mi primera experiencia, pues el itinerario era pues llegar y comenzar a filmar para el teaser una serie de locaciones, y llegamos a una zona que se llama Ocoyo, donde nos habían preparado muchas llamas vestidas de morochucos, todo ese tema. Lo primero que hago es subir el dron, y el dron estaba a 20 metros y sonó un sonido, ¡tac! Y el dron se cayó así, ¡plá! Y se deshizo. ¿Por qué? Yo me quedé con la boca abierta. Llegó Daniel, porque él había bajado al carro a traer otro paquete, y cuando subió me dijo: lo que pasa es que no has hecho el pagapo. O sea, yo con todo respeto ahí paré la cosa y dije: bueno, vamos a hacer el pagapo, ¿no? Entonces, hace una ceremonia con hojas de coca, se brinda un poco y se echa una parte a la tierra, ¿no? Entonces, eso ya lo habíamos visto con Ketty, ¿te acuerdas, no? Con Ketty Conde. Claro, Ketty Conde. Pero no lo practicamos, Ketty. Los occidentales no practicamos eso, y ahí es un ritual obligado, ¿no? Entonces tienes que pedirle permiso a todo, ¿no? Sí, hay ciertos lugares, sobre todo de los Andes peruanos, en los cuales para realizar cualquier cosa, para entrar a esos lugares, uno tiene que hacer un pago a la tierra, como le llaman, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Entonces, fue interesante desde un inicio, ¿no? Ya me quedé sin dron, ya no podíamos hacer varias tomas que habíamos pensado. Fui con equipo mínimo, ¿no? Claro. Entonces, con mi hermano, y fuimos ahí poco a poco. Pero lo que más me interesó fue que se va a centrar la película en eso, ya lo convencí a Daniel, es en la batalla de Sexapapa. Como un batallón completo, o sea, 400 soldados élites pueden caer en una trampa 4 veces, porque ellos, lo que no se dice en la historia es que ellos andaban de 100 en 100. Está bien, la hacen la primera, la hacen la segunda, pero la haces 4 veces, Anthony. O sea, primero entraron 100 y se metieron al pantano, luego los otros 100, y luego los 200 se metieron al pantano, los otros 300... Claro, sí, pues. Oye, pero date cuenta, o sea, yo soy un experto jinete, élite. Yo voy a caminar y veo el primer caballo que cae, ¿yo voy a seguir andando? Es lógico que no, pues para todos fueron cayendo, y ahí donde dice de que hubo una cierta influencia, un efluvio paranormal, el mismo místico de Auqui nos dijo que ellos embrujaron la zona. Embrujaron todo eso, hicieron llamamientos a espíritus para que imaginaran otra cosa. ¿Qué cosa les haría pensar? No sé, una especie de alucinógeno, no lo sé. ¿Qué habrá pasado hace 200 años? Ellos embrujaron la zona para que el ejército español cayera en la trampa. Cayera una y otra vez. Y esto fue tan determinante que indignó pues al virrey La Serna, y ya toda la historia se conoce, que Caratalá hizo un desmán increíble, que fue lo que motivó al final que todos los ejércitos de Sudamérica se unieran, porque era un latrocinio total, porque Caratalá se convirtió en un Hitler, ¿no?
Sí, entonces pues. eso indignó todo el continente. De alguna manera, el sacrificio de Basilio Auque no fue en vano, porque eso no fue propició después una serie unió a todo el ejército de liberación, el independentista, y que al final se resolvió todo en Ayacucho, ¿no? De diferentes países, ¿no? Ya sabemos todos los países que intervinieron, ¿no? Desde Panamá hasta Argentina. Entonces, eso, o sea, ese desmán que hizo Carratalá hizo pues un odio tremendo, que ya pues finiquitó. Y finalmente en Batalla Pampa de la Quinoa, son los mismos morochucos que se tiran abajo al virrey La Serna y lo hacen firmar la capitulación. Entonces, la historia gira y me pareció interesantísimo. Comencé a hacer inmediatamente las secuencias de un posible guión, hablé con Daniel, y cuando él me llevó a su sitio, porque no solamente es el tema mágico, también hay una sirena que habla con Basilio Auque. Ah, caramba. Una sirena descrita así, como tal cual, mitad pez, mitad mujer. Entonces, yo me quedo con la boca abierta porque toda la historia está directamente relacionada con seres mágicos. Seres mágicos, sí, impresionante. Bueno, como decía García Márquez, ¿no? El gran escritor colombiano a premio Nobel, decía, es un realismo mágico, ¿no? Y la realidad latinoamericana es un gran Macondo, ¿no? Como era eso. Bueno, Yuri, un gusto también, aunque hemos conversado brevemente, pero de todas maneras quería que participes aquí, cuentes un poco a nuestros oyentes acerca de este proyecto que se viene y de la historia de Basilio Auque. Y bueno, y nada, muchas gracias, mi querido amigo, y a las personas que quieran de repente saber de tu trabajo en redes, ¿de dónde te pueden ubicar, Yuri? Bueno, en la página web empapro.com, que esa es la productora de mi empresa, y todavía diríamos que estamos en pañales, estamos viendo con Daniel muchas cosas, pero incluso le estamos dando un giro a la historia que iba a ser estrictamente histórica, y yo le he convencido para hacerla comercial. O sea, él quiere llegar, muy ambicioso Daniel, quiere llegar a Hollywood, todo lo que tú quieras, está bien, vamos. Pero hay que darle otro matiz, le digo. Y lo que tú tienes acá justo es lo que a la gente le interesa, los misterios, los mitos, los seres mágicos, eso hay que venderlo. Y la historia de por sí es tan buena, tan interesante, que ha sido real, ¿no? Que como yo decía, se parece mucho a la gesta de William Wallace, de Corazón Valiente, ¿no? La película de Mel Gibson, ¿no? Yo cuando comencé a hilar dije, oye, estamos haciendo otra de Corazón Valiente, pero también fue fantástico, ¿no? Así Solo que acá vamos a hacer la cosmología andina. Sí, así que atención, cineastas peruanos, a veces hacen películas comedias urbanas, muy bien, todo, pero hay tantos capítulos de la historia del Perú o de aspectos de la vida peruana que se puede hacer cine muy, muy bacán, que la historia brota misma de la realidad peruana. Yuri, muchas gracias, un fuerte abrazo, gracias por estar aquí con nosotros esta noche. A ti, Anthony, hasta cualquier momento. Nos vemos. Yuri Rojas, productor audiovisual, el tema de Basilio Auque, bueno, cine que se viene, yo creo que va a ser muy buenas historias.